¿Aló? Perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos los que están aquí presencialmente y los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros desde tantas otras latitudes, tanto de América Latina como de otros continentes. Para nosotros es un placer tener este evento paralelo donde haremos una presentación breve y acotada de la aplicación Odisea que hemos desarrollado en CELADE con el propósito de potenciar el procesamiento, en primer lugar, de los microdatos, en particular los microdatos censales, pero sobre todo vincular ese procesamiento con el despliegue y la visualización gráfica y cartográfica, que resulta esencial para entender bien algunos de los fenómenos que están detrás de estos datos mediante una presentación, como ya acabo de decir, de mapas, gráficos y otras representaciones. En ese sentido, nuestra aplicación Odisea se ha concentrado en tres temas, que son los que vamos a revisar en este evento paralelo, que son, por una parte, la migración interna, por otra parte, la conmutación o movilidad cotidiana, y finalmente la segregación residencial o, en general, la desigualdad territorial, aunque el foco nuestro ha estado puesto en la segregación residencial. En cada uno de esos temas, el despliegue cartográfico de la información, los indicadores y los datos contribuye mucho a entender los números, a figurarse qué es lo que podría estar detrás de los indicadores. Nosotros, en CELADE, hemos hecho un esfuerzo muy grande y desde hace mucho tiempo por sistematizar todas las bases de microdatos censales de América Latina y explotarlas masivamente en materia de migración interna. Y ahí está a la vista nuestra base de datos MIALT, que presenta esa sistematización. Para quienes la conocen y quienes la han usado, es una base que está formada básicamente por cuadros, matrices, todas ellas interesantes y relevantes para el investigador de migración interna. Pero cuando eso se expresa cartográficamente, adquiere una connotación totalmente distinta y los mensajes que salen de los datos son mucho más directos y mucho más fáciles de entender, tanto para los especialistas como también para el público general. Y ese es el propósito de Odisea en su actual estado. Procesar información, y yo no hablaré más al respecto porque va a haber una presentación al respecto, pero también desplegarla de una forma que resulte más intuitiva, más sugerente, más interesante y permita un mejor análisis de la información. En este sentido, vamos a tener en esta presentación de hoy 4 intervenciones. La primera, a cargo de Alexandra Martínez, quien va a ofrecer una breve descripción de la aplicación. Luego vendrá Gabriela Rodríguez, quien viene entrando. Por favor, Gabriela, aquí, Gabriela, por favor, en el podio, que es la secretaria general de CONAPO, quien nos va a conversar sobre la migración interna en México y las potencialidades que desde CONAPO ven a la plataforma Odisea. Luego estará Dante Carguavilca, que es el jefe del INEI de Perú, quien hará lo propio. Con ellos, con el INEI de Perú, tenemos un largo trabajo en el tema. Acabamos de publicar un libro sobre la migración en el Perú a distintos niveles políticos administrativos, y es el país que en estos momentos está más avanzado en lo que podríamos denominar la adaptación nacional de Odisea, y por eso nos interesa mucho que Dante nos comparta cómo ve ese proceso y las potencialidades que aprecia él en la plataforma o la aplicación Odisea, que corre en Redatam, como dice el título de este evento paralelo. Finalmente, ya desde el mundo de la academia, Jorge Barquero, del Centro Centroamericano de Población, nos dará la visión más bien desde la academia, desde un especialista de la migración interna y las potencialidades, también desde luego, las cosas a mejorar y los desafíos por delante que él ha podido apreciar en su uso de Odisea. Dejo hasta ahí, cumplo con el tiempo y paso a Alexandra para su presentación. Una última cosa, por favor,
todas las preguntas que tengan, plantéenlas en el chat. Hay más de 500 personas inscritas, tenemos una buena cantidad de ellas ya participando, va a ser imposible responder las preguntas de forma oral y para nosotros es mucho mejor recoger esas preguntas y lo que podemos garantizar, y en general cumplimos lo que prometemos, es que vamos a responder esas preguntas. Así que por favor desplieguenlas en el chat. Adelante, Alexandra. Hola, hola. Hola, buenos días y buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Gracias por la introducción, Jorge. Y a partir de esta introducción, yo voy a entrar a explicarles qué es Odisea en 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué nace Odisea? ¿Qué ofrece y cómo funciona? Lo primero es que es una aplicación web que está implementada sobre la plataforma de Redatan, tanto Redatan 7 como el Redatan X, que es la versión que se está creando actualmente. Con función de utilizar los censos y explotarlos de la mejor forma posible a partir de estos microdatos relacionados con los desplazamientos internos por movilidad interna o por movilidad, migración interna o movilidad cotidiana, y también para aspectos de evaluación de segregación residencial. Lo importante es que esta obtención de resultados desde los microdatos sean visualizados en tablas, gráficos y mapas que son interactivos al usuario, es decir, ellos pueden hacer distintas modificaciones dentro de estos visualizadores para generar entonces diferentes análisis que nos permitan entender las dinámicas socioespaciales y las desigualdades territoriales de las poblaciones a diferentes escalas geográficas. Inicialmente estamos trabajando con tipo administrativa mayor y división administrativa menor, DAM y DAME, pero también se puede insertar la división administrativa intermedia o DAMI. Odisea, como tal, nace en el año 2020, en el marco del proyecto Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe. Este proyecto ha sido ejecutado por CELADE, parte de CEPAL, con el apoyo estratégico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Y es importante destacar que actualmente estamos terminando la segunda versión de Odisea, la Odisea 2.0, que también ha contado con el apoyo de esta institución y se encuentra bajo el mismo marco. Ahora, ¿por qué nace Odisea? Odisea nace desde la necesidad de tener información en estos temas coyunturales, estos temas de desplazamiento interno que modifican nuestros territorios. Y desde la utilización de una fuente primaria y confiable como son los censos de población y vivienda. De ahí la importancia de hacer este tipo de preguntas dentro de estos procesos en nuestros países. Todo con el fin de obtener tabulados e indicadores de manera rápida y sencilla que permitan la comparación de los datos relacionados dentro de nuestros países, ¿ok? Y que pueda ser un aporte y una contribución a la toma de decisiones informadas por los entes y organismos correspondientes. Como mencioné, su primera versión, Odisea 1.0, nace en 2020 y actualmente se encuentra disponible en la plataforma de redatan.org/odisea y tiene a disposición la información de 3 países que son los 3 países con censos más recientes y que contaban con información referida a los temas de desplazamientos de las poblaciones. Estos son Costa Rica 2011, Perú 2017 y Guatemala 2018. No obstante, actualmente estamos finalizando ya esta nueva versión, el Odisea 2.0, que busca no solo mejorar la experiencia del usuario en cuanto a la visualización y al uso de la plataforma, sino que también miras de que sea un producto distribuible a los países, es decir, que ellos puedan apropiarse de este aplicativo y que puedan hacer y que ellos decidan cómo se
utiliza esta información, cómo se publica esta información, de acuerdo a las audiencias objetivos que tengan en mente. Ahora, ¿qué nos ofrece Odisea? Tanto Odisea 1.0 y 2.0. Nos ofrece 3 módulos, como mencionó Jorge, para evaluar tanto la migración interna, la movilidad cotidiana y la segregación residencial. En el primer aspecto, queremos ver de manera gráfica y sencilla estos desplazamientos de los individuos por cambio de residencia, pero dentro de los límites de nuestros países. El segundo módulo es el módulo de movilidad cotidiana, o también llamada conmutación, que nos permite ver el desplazamiento de los individuos desde su lugar de residencia a un lugar, ya sea por actividades de trabajo o actividades laborales. Y por último, el módulo de segregación residencial, que está más enfocado a visualizar las diferencias territoriales que existen en las poblaciones, no solamente desde las características propias de los individuos, sino de localización de estas poblaciones a lo interior de un espacio determinado. ¿Cómo funciona Odisea? Odisea necesita tener o contar con una base de microdatos censales en formato Redatam, en donde sean identificables las unidades geográficas como DAM, DAME y DAMI próximamente, y que estas variables estén homologadas, es decir, que estén adaptadas a la plataforma Odisea para que los procesamientos que son realizados en línea funcionen de manera eficiente y correcta. Todo esto ha hecho que Odisea se convierta en una herramienta de uso público, importante destacar, y gratuito, que sea de fácil comprensión y de utilización sencilla para cualquier usuario, tanto expertos como usuarios inexpertos, y que nos permite realizar análisis espaciales a diferentes escalas geográficas con herramientas innovadoras, ¿ok? Herramientas de visualización dinámica e interactiva al usuario, que lo que hace es enriquecer nuestros análisis. Importante destacar un puntito acá, cada país es diferente, por lo tanto, para su adaptación en la aplicación necesita un tratamiento especial y particular en cuanto a la homologación o creación de las variables para que pueda ser utilizada esta aplicación con sus censos. Ahora, esta pantalla lo que les quería mostrar es el Odisea 1.0. Este portal es el que está disponible actualmente en redatam.org/odisea, y lo que muestra es el ingreso a estos 3 módulos que menciono: migración, movilidad y segregación, pero destacando que esta versión, esta primera versión, el procesamiento de los microdatos censales para obtener los resultados están hechos desde la infraestructura de CEPAL, desde los servidores de CEPAL, ¿ok? Y todo el proceso para insertar estos países dentro del aplicativo fue a través de una previa homologación de las bases de los 3 censos que mencioné que están disponibles actualmente, lo que acarrea que agregar nuevos países se deba no solo de la disponibilidad de información, sino que esa información sea homologable a estas características que requiere Odisea para poder funcionar. La Odisea 2.0 tiene una visualización diferente, cambia un poco, porque ya no ingresamos directamente a los módulos de procesamiento en los distintos temas que está abordando, sino que pretende que cada uno de los países se apropie del sistema, del aplicativo, disculpa, y el ingreso entonces es directo a cada uno de las bases de datos de esos países, con miras en que los procesamientos de microdatos se realicen directamente en los países y no desde la infraestructura de CEPAL, lo cual permite, destaca entonces la adaptación que pueden tener estos países a las necesidades propias de sus espacios y de sus territorios, y a que la toma de decisiones sobre la información y el alcance del aplicativo dependa de ellos y no de otras instituciones. Cuando ingresamos, el aplicativo, tanto el Odisea 1.0 como el 2.0, funciona de la misma forma, hace el mismo procesamiento, pero quería aquí señalar que la diferencia es que cuando ya ingresamos al aplicativo, tanto en la versión 1 y 2, tenemos que hacer diferentes selecciones obligatorias
pero en la versión 2 ya no contamos con la selección previa del país, porque técnicamente eso ya está apropiado en cada uno de los países y es información netamente de ese país. Ahora quería mostrar unos ejemplos, hacerlo un poco más práctico, y me voy a apoyar acá de Lenin, para mostrarles cómo está funcionando el Odisea 2.0, ¿ok? Como les indico, funciona igual en cuanto a procesamiento. Por lo tanto, quiero mostrarles estos mejoras que se han hecho a esta versión. Cuando ingresamos, inicio, por favor. En la primera ventana, al ingresar a este procesamiento, tenemos los países que estén disponibles, ¿ok? Que ya cuenten con el aplicativo, y tenemos arriba en los 3 botones documentaciones, novedades e información. Estos botones nos dan cuenta de documentación referida a el funcionamiento de Odisea, eh, planteamientos generales, documentos o enlaces que estén referidos al uso de Odisea o estudios que se hayan realizado a partir de procesamientos realizados en Odisea. Una vez voy a tomar de ejemplo acá a Guatemala, ya que de Perú y Costa Rica tenemos participantes, panelistas que nos van a explicar algunas cosas. Entonces, una vez que ingresamos dentro del país que seleccionemos, en este caso tomé Guatemala, vemos que están estos 3 módulos que están presentes en el Odisea 1. Es decir, ya están adaptados solamente para Guatemala, y tenemos el módulo de migración, de movilidad y de segregación. Al ingresar al primero, voy a hacer un ejemplo con el módulo de migración, tenemos una primera ventana en donde debemos seleccionar parámetros obligatorios que están referidos, como mencioné, a la división político-administrativo de nuestros países, al tipo de resultado que yo voy a solicitar y al tipo de migración que yo voy a querer evaluar. Está disponible la nivel administrativo DAM y DAME, voy a tomar DAM. Está disponible hacer el estudio de migración para migración reciente o fecha fija, voy a tomar fecha, migración reciente o toda la vida, disculpa, y voy a tomar fecha fija reciente, y en los tipos de resultados, matrices e indicadores. Destaco aquí 2 puntos. Uno, que podemos agregar, no solamente tener la matriz básica que conocemos y que hemos visualizado en MIAL, sino que podemos agregar también filtros opcionales y obtener matrices e indicadores derivados por variables como sexo, pueblo de pertenencia o edades agrupadas de acuerdo a los criterios que hemos planteado. Igualmente, al final de la sección hay un ítem de más información en donde se explica cómo es el proceso de migración, y es una parte más teórica, ¿ok? Que nos permite tener una idea de qué hace el módulo. El procesamiento se realiza bastante rápido, y la primera visualización que obtenemos después de darle ejecutar es un visualizador cartográfico, ¿ok? Que, como ven, es bastante interactivo, y que se va a ir modificando de acuerdo a las selecciones que nosotros hagamos en el menú izquierdo que está disponible. Voy a seleccionar un ejemplo rápidamente para que vean la facilidad que tiene. En selección de tipo de flujo migratorio voy a seleccionar saldo migratorio bilateral y voy a tomar como pivote Guatemala. ¿Qué significa? Que voy a ver la relación que tiene esta migración interna que hay entre los departamentos hacia y desde Guatemala, ¿ok? Entonces, si ven, se pintó todo el mapa de acuerdo a la selección primaria, pero incluso nos permite este visualizador interactuar y cambiar las selecciones que hagamos, filtrar ya sea por zona, por ranking, como ven ahí, los 10 mayores saldos bilaterales con el departamento de Guatemala o los 10 menores, ¿ok? Pueden cambiar dentro de este visualizador
a otros visualizadores como el visualizador gráfico, en donde tenemos los mismos datos que procesamos, es decir, la matriz básica y los indicadores, y podemos graficar de acuerdo a alguna necesidad particular de algún análisis muy puntual que queramos realizar. Todo esto es dinámico y está hecho a partir de los datos que fueron procesados en el momento por Redatan en línea. También un último visualizador que tenemos a mano derecha es listas, que lo que nos muestra es la matriz. Son cuadros, son tabulados. Es la matriz básica que alimenta, que es el input del visualizador cartográfico y del visualizador gráfico, como también podemos observar acá el tabulado de los indicadores. Arriba donde dice resultado, a mano izquierda, ahí podemos cambiar de matriz como input a indicadores como input. Y eso está disponible en todos los visualizadores, en el gráfico, en el cartográfico y en el de lista. Ahora, el proceso del módulo de migración funciona igual en el módulo de movilidad, es decir, tiene el mismo enfoque de realizar un matriz origen-destino, y entregar también indicadores relacionados a la temática. Para el caso de movilidad, lo único que no debemos seleccionar es la división administrativa en la cual vamos a estar trabajando, porque movilidad lo trabajamos a el mayor nivel de desagregación disponible, que en este caso es DAME. Igual tiene los filtros opcionales, como en el módulo de migración. Finalmente, por el tiempo, para premiarnos el tiempo, tenemos el tercer módulo, que es el módulo de segregación residencial. En este módulo, al igual que en los anteriores, tenemos que hacer selecciones obligatorias para poder solicitarle a Redatan el procesamiento y obtener el input que va a alimentar los visualizadores que vimos anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo de la división administrativa mayor a nivel de DAME, y escoger qué variable segregadora. Aquí hago un paréntesis en que se puede escoger una variable segregadora, y ya vamos a ver en los visualizadores cómo manejamos esta variable. Aquí puede haber 1, 10, 20 variables de acuerdo a la necesidad o lo que el país decida insertar en este módulo, ¿ok? Voy a escoger nivel de estudios y voy a agregar sí acá un filtro opcionales para que vean primero cómo procesa y para evaluar entonces también un punto particular. Voy a tomar eso, 30 a 50 y 60 y más, gracias. Y vamos a ejecutar para que veamos entonces que no demora más de 10 segundos en procesar en línea el microdato de la base censal que está en Redatan. Una vez procesado, nos entrega el input en el visualizador cartográfico, y tenemos a mano izquierda, al igual que en los otros módulos, la selección de los parámetros que vamos a evaluar. Quiero hacer una selección, que ya la habíamos hecho previamente por la premura del tiempo, del área metropolitana de Guatemala, que está compuesta por 12 municipios, ¿ok? Y lo que quiero mostrarles es lo sencillo que es hacer cambios y evaluaciones y análisis a distintas agrupaciones y desde distintas categorías de una variable a segregar, en este caso. Se tomó los 12 municipios del área metropolitana y tomé o vamos a tomar entonces, de las variables de nivel de estudio, 3 categorías que se van a agrupar en la población con más alto nivel educativo. En este caso es maestría, licenciatura y doctorado. Una vez seleccionados, si ven, no solamente, ok, ya está pintado, no solamente se pintan estos polígonos o estos municipios en la cartografía, sino que además tenemos la opción de graficar, cartográficamente hablando, distintos indicadores presentes para segregación. Si puedes abrir, por favor, el indicadores a procesar, un segundo. Gracias.
hay distintos indicadores que dan respuesta, diferentes respuestas y diferentes análisis a la segregación. Yo voy a tomar el porcentaje de la minoría para ver cómo es la distribución interna, dónde está localizada la población con mayor educación dentro del área metropolitana de Guatemala. Lo primero que se ve a simple vista es que está concentrada en el centro del área metropolitana, que se concentra en 3 municipios principalmente, y en las periferias está concentrada la menor cantidad de esta población objetivo que estamos evaluando. Pero adicionalmente de esta visualización rápida que tenemos, a mano izquierda vemos también 3 índices que son característicos para el estudio de la segregación residencial. El índice de Dungan, el índice de alteración, de aislamiento e interacción. Estos 3 índices se calculan automáticamente cuando vamos procesando la solicitud que se le hace en el menú izquierdo. Es decir, cada vez que agregamos o quitamos alguna categoría o algún municipio, estos índices se van modificando automáticamente. Y para finalizar, tenemos igualmente los 3 visualizadores, mapas gráficos y listas, que están disponibles en los 3 módulos y que, como ven, son bastante interactivos y bastante intuitivos para cualquier tipo de usuario. Yo voy a terminar acá mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Esto es una síntesis muy extrema de las funcionalidades, potencialidades y posibilidades que abre la plataforma, que abre la aplicación. Quiero reiterar porque para los desarrolladores que están viendo esto, no solo para el público, sino para aquellos que están más centrados en el procesamiento, todo lo que mostramos fue procesamiento en línea de censos que tienen millones de microdatos, ¿no? Millones de registros. Y ustedes vieron la rapidez. Entonces, esta plataforma combina ambas cosas, ¿no? Es un poderoso motor de procesamiento con, al mismo tiempo, una capacidad de despliegue cartográfico, infográfico, gráfico de información que requiere de ese elemento para comprenderla bien y analizarla mejor. Tiene entonces, por lo tanto, ambas miradas y ambas potencialidades. Yo no quito más tiempo, paso de inmediato con Gabriela Rodríguez, secretaria general del CONAPO, institución con la que estamos trabajando justamente en la línea que mencionaba Alexandra, de convertir Odisea en una aplicación nacional, ¿no? Así que adelante, Gabriela, todo tuyo. Muchísimas gracias. Primero que nada, felicitar a CEPAL CELADE por la construcción de esta herramienta tan robusta. Y muchísimas gracias por invitar a México, al CONAPO, a participar de manera directa, a colaborar con ustedes en el desarrollo de esta magnífica herramienta Odisea. Todos sabemos aquí y todas que monitorear la migración interna es de lo más complejo en términos de los datos sociodemográficos, mucho más complejo que la fecundidad o la mortalidad. Estoy muy feliz de que hoy me acompañe aquí el maestro Rodrigo Jiménez, que es el demógrafo que lleva a cabo la coordinación de planeación para el desarrollo, y por eso es que sé la complejidad que implica esto. Así que México estamos con toda la disposición, ya estamos viendo cómo vamos a subir los datos. Como muchos sabrán, en marzo del 2020, el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, logró levantar el censo 2020 en el mismo mes que estaba arrancando la primera ola de COVID, y se terminó el censo. Fue un esfuerzo colosal. Ya para el 21, a CONAPO, llevamos la política de población. Durante todo el 2021 hicimos la conciliación de los datos del censo, ¿no?, de población y vivienda. Ya tenemos la conciliación desde principios del año presente,
y estamos en esa tarea tan compleja, que siempre es muy compleja, las proyecciones de población para los próximos 50 años, que siempre es complejo, nada más que en esta ocasión, por los efectos de la COVID, hay que se impacta pues todas las variables demográficas, ¿verdad? La fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida, hasta la migración. Así que en esa tarea estamos y pensamos que a fin de año vamos a tenerlo. Así que para nosotros todo este avance que hemos podido hacer 20, 21 y 22 son clave para poder, por un lado, subir nuestros, incorporarnos como cuarto país a la odisea, ¿no? Y segundo, acompañarles. Y en eso estamos ya programando todo un acompañamiento con CELADE, ¿no? Para el apoyo a la situación regional. Si me pasas dos siguientes, es muy claro todo lo que, las bases de datos, ya lo explicaron mejor que yo quien me precedió. Y pásame nada más la siguiente, porque le voy a dar la palabra a Rodrigo Jiménez, nada más para precisar como lo que ya se dijo, ¿no? Una de las fortalezas, ¿no? Que podemos identificar origen, destino, ¿no? Entre las divisiones menores, las DAMS, y las mayores, las DAME, cosa que es clave y que afortunadamente son preguntas que contempló el censo de México del 2020. Así que tenemos carnita que subir. Y la siguiente, por favor. Exactamente. No, no me... es que está acá otra. Bueno, ya les dije que estamos ya, ¿no? Viendo la disponibilidad con nuestros datos. Vamos a subir los del 2020, los de movilidad estudiantil. Esos son temas muy recientes, también para México, ¿no? Movilidad, el commute, la movilidad estudiantil, la movilidad laboral, que es fuerte en nuestros países, ¿no? Todo el trabajo entonces de la migración interna y claro que muchas veces cuando llega uno a ese detalle de la división menor, hay que tener una cautela porque a veces ya no cuentas con el tamaño de muestra que te dé la representatividad. Pero son temas muy técnicos que le voy a permitir al maestro Rodrigo que haga favor de continuar con la presentación. Adelante. Gracias. Sí, bueno, como lo comenta bien la maestra Gabriela Rodríguez, nuestra titular de CONAPO, el Consejo Nacional de Población, efectivamente pues tenemos unas formas que podemos adaptar, como ya se mencionaba, vamos desde México a adaptar Odisea, vamos a tener algunas variantes. En el caso de México, bueno, pues contamos con 3 censos que creo que podemos subir, esa es nuestra intención. Vamos a subir desde el 2000, 2010 y 2020, entonces tendríamos ahí 3 censos que subir. Sabemos que ahorita hay 3 países y cada uno de los 3 países con un censo, entonces nuestro objetivo es primero obviamente 2020, que es lo más reciente, y después iremos hacia atrás. Nuestra intención entonces sería subir 3 censos. Otra cosa que también queremos hacer, ya lo mencionaba ahorita la maestra Gabriela Rodríguez, es que queremos también implementar esto con movilidad estudiantil. Entonces sabemos que en el caso, digamos, general, se tiene commuting, la conmutación, para el caso de actividades laborales, trabajo. En el caso del censo mexicano, contamos con una variable que nos permite conocer el tema estudiantil. Entonces, esa es otra de las cosas que desde México queremos adaptar e innovar en Odisea. Y bueno, eso sería básicamente lo que haríamos desde México, un poco innovador. Entonces, bueno, pues efectivamente, como también ya se mencionó, estamos viendo ya cómo empezar a hacer todo esto. Tenemos programas de trabajo apoyado financieramente del Fondo de Población de Naciones Unidas, y desde donde entonces ya hemos, en este momento estamos prácticamente ya por arrancar uno de los componentes con los que nos apoya UNFPA,
y es precisamente para empezar a echar a andar Odisea. Vamos precisamente, lo que ya se comentaba, empezar a hacer toda esta homologación de variables, empezar a ver cómo podemos montarnos a la plataforma de Odisea. Entonces, eso es algo que también ya está prácticamente por arrancar. Queríamos que esto pues hubiera arrancado un poco antes, pero bueno, sabemos que luego las cuestiones administrativas son un poco lentas, entonces bueno, pero finalmente ya estamos por arrancar. Entonces, bueno, ya dando todo este contexto, si me ayudan para las siguientes láminas, yo lo que quiero es presentar en este momento pues sí, quiero hacer nada más rápidamente un contexto de lo que tendríamos justamente como datos. Obviamente esto, como lo verán, pues es muy simple en comparación con lo que ya vimos con Odisea, pero entonces este sería un poquito dar el contexto de qué es la información que ya tenemos. Entonces, es nada más el puro contexto. Aquí básicamente estamos viendo cuál es la migración interna, la acumulada, es decir, la de toda la vida, la absoluta. Como podemos ver, en términos absolutos, son millones de habitantes. En 2020 tenemos 21.6 millones, prácticamente estaremos hablando de toda la población de Chile. Entonces, para que nos demos una idea, la migración absoluta de México es equivalente a todo Chile. Entonces, estamos hablando, pues, que tenemos un volumen importante. En la tabla de al lado podemos ver los porcentajes. Entonces, ahí vemos que se mantiene bastante equilibrado esta cantidad de población. Tenemos 127 millones más o menos de personas ahora 2022, entonces son volúmenes muy grandes. En la siguiente lámina, lo que podemos ver es esta misma mirada, pero desde el punto de vista de la migración reciente, la de 5 años. Nosotros usamos la pregunta de 5 años atrás, ¿dónde vivían? Entonces, bueno, a partir del censo de 2000 se hizo la pregunta para poder identificar esta movilidad entre municipios. Anteriormente, en 95, en 90 solo se podía dimensionar la migración que tenía que ver con el cambio entre entidades federativas, DAM. Entonces, por eso, a partir de la migración entre 95 y 2000 es que podemos ya ver la reciente a nivel intraestatal, es decir, entre los municipios de un mismo estado. Y bueno, en conjunto vemos que también la suma, digamos, de ambas se mantiene más o menos constante, un poco ahí oscilando, pero es interesante, por ejemplo, ver la de los estados intraestatales, es decir, la que se obtiene entre los municipios, y vemos ahí cómo ha ido creciendo. Solo en 2020 se registra una pequeña caída. Sin embargo, en la suma, digamos, de las dos migraciones, la que ocurre entre los estados y entre los municipios, más o menos hay, en los porcentajes se puede ver más o menos una cierta constancia, aunque hacia la baja realmente. En la siguiente lámina, aquí ya tenemos ahora sí lo que es el commuting, los conmutantes, la movilidad laboral. Y bueno, aquí sí claramente vemos cómo ha ido creciendo para cada uno de los censos. Esto finalmente para 2020 tenemos 10 millones de personas que están en movilidad laboral. Esto sería equivalente a República Dominicana, más o menos, la población de República Dominicana, para que nos demos una idea. O sea, es una población bastante grande la que se está moviendo diario, porque aquí estamos hablando de que trabajan en un lugar distinto. Entonces, pues es también una población muy importante. Y obviamente aquí podemos dar un uso impresionante con todo lo que Odisea nos va a ofrecer, toda esta parte de la segregación. Entonces, esperamos que haya mucho análisis al respecto. Les comparto que, bueno, aquí de la mano de Jorge Rodríguez estamos ya empezando a ver justamente cómo podemos analizar esta información. Y bueno, va a participar Jorge en uno de los artículos que tenemos nosotros en la revista que se publica en México, en CONAPO, en la situación demográfica de México. Entonces ya hay cosas muy interesantes. Estamos haciendo ese análisis para la Ciudad de México y lo vamos a hacer para Guadalajara y Monterrey, las 3 ciudades más importantes de México. Y bueno, finalmente ya en la última lámina, lo que podemos ver es esta misma movilidad, pero en el caso de los estudiantes, para el caso acumulado, es decir, entre municipios de la misma entidad, que sería la intraestatal y la que ocurre entre entidades o incluso con otros países, que en el norte de México ocurre mucho esto. Podemos ver que esta suma, estamos hablando de 3.5 millones, es prácticamente equivalente a la población de Uruguay. Entonces,
diario se está moviendo esta población. Imagínense toda la población de Uruguay moviéndose diario para ir a estudiar a un municipio o incluso otro estado diferente. Entonces, son los volúmenes grandes que tenemos en México que manejamos. Y bueno, más o menos es un 10% de esa población estudiantil, que son como 33 millones toda la población estudiantil. Este era nada más un poquito el contexto y bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Rodrigo. Pasamos ahora a el jefe del INEI, que está virtual. Dante, queda a tu cargo la presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, quiero saludar a todos y a todas las participantes de este evento y asimismo agradecer a CELAE CEPAL porque es un aliado estratégico de todos los trabajos que venimos realizando en el INEI. En el caso de Odisea, estamos implementando Odisea Perú, pero antes de hablar de la aplicabilidad, permítame poner en contexto el tema de migración en el caso peruano. Solamente son 2 láminas. Perú es un país de migrantes, tanto externo como interno. Actualmente se estima que hay 3,3 millones de nacionales que viven en el exterior. Y en los últimos años estimamos que hay más de 1 millón de venezolanos que viven en territorio peruano. Inclusive hay algunas estimaciones que llegan a 1.400.000. Ese es el volumen de la migración externa. Pero a nivel interna, la migración y movilidad ha sido mucho más intensa y mucho más profunda. Según el último censo de población y vivienda de hace 5 años, más de 10 millones de peruanos viven en un distrito distinto al que nacieron. ¿Qué significa esto? Que prácticamente la tercera parte de peruanos estamos residiendo en un municipio diferente al que nacimos. En la siguiente lámina podemos contextualizar la migración peruana interna de las últimas 7 décadas. En el mapa podemos ver, en la figura podemos ver el mapa del Perú, donde hay 3 zonas marcadamente, que están muy marcadas. La zona de color amarillo, que es la zona costera, que da al océano, es donde está Lima metropolitana y las principales ciudades costeras del Perú. La zona de color ocre es la región andina, donde hay ciudades de altura. Y la zona de color verde es la selva de Perú, que alberga más del 60% del territorio patrio en términos de extensión. Y podemos ver en el cuadro de la izquierda la población según región, cómo se ha movido la población en las últimas 7 décadas. La sierra, en el año 1940, albergaba el 65% de la población. 2 de cada 3 peruanos vivían en el centro de la población, esa franja de color ocre. Ahora en el 2017, la población solamente llega al 28%. El caso de la costa, que era 28%, ahora pesa el 58%, ahí está centralizada la mayor población de Perú, y en el caso de la selva ha duplicado de 6 a 13,9%. Este gráfico grafica o configura la gran migración que hemos tenido en el Perú en los últimos 7 décadas. Bajo este contexto, Odisea para nosotros, vayamos a Odisea por favor, Odisea para nosotros es muy útil porque permite no solamente graficar, sino presentar rápidamente la interacción de los censos con la cartografía. El último censo de Perú fue el año 2017. Hicimos la pregunta de migración reciente. ¿Dónde vivía usted hace 5 años? Y vamos a ver primero a nivel de departamentos y luego a nivel de municipios o comunas cómo ha sido la migración neta en Perú. De la reciente, la migración reciente. Ahí podemos ver de los 24 departamentos que tiene Perú, los departamentos que están de color rojo son atractivos de población. Ellos han ganado población. En el caso de las zonas costeras de Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y en la zona selvática, Madre de Dios. Y nos explicamos por qué Madre de Dios.
Y vimos las actividades económicas en Madre de Dios. Madre de Dios es una zona selvática, fronteriza con Brasil, pero hay mucha actividad económica de minería de oro, mayoritariamente informal. Los departamentos que están de color azul son los que expulsan más gente. Son que han ido gente, han ido a vivir gente, pero más población ha salido. Por eso los que están en color azul y celeste, consideramos que son expulsores. Vamos a ver esto mismo, pero a nivel de los 1874 distritos que tuvo Perú en el año 2017. Y podemos ver muy claramente, graficados, la cartografía de los 1874 distritos de Perú, y vamos a ver la tasa de migración neta. Y podemos ver, podemos agrandar por favor, podemos ver muy nítidamente que hay alrededor de 1.500 distritos expulsores de población y hay alrededor de 300 distritos que son receptores. Los de color celeste y azul son expulsores. Y cuando uno combina esta información con pobreza, con vulnerabilidad, con necesidades básicas insatisfechas, hay una correlación muy alta de que los distritos que tienen menor desarrollo relativo, ha salido gente a los distritos de mayor desarrollo relativo. La zona costera, nuestra Lima metropolitana, Piura, Arequipa, Tacna, Ica, son los grandes receptores de migrantes internos. Miremos ahora migración de toda la vida. Censo de 2017, vamos a mirar a nivel de departamentos, a nivel de DAM, cómo se ha comportado la migración de toda la vida a nivel regional o a nivel departamental. Migración neta. Repite lo mismo que la migración reciente. Por favor, agrándalo. Casi son los mismos departamentos atractivos de población. La costa, Tumbes, frontera con Ecuador, Lima, el centro de Perú, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, que es la frontera con Chile. Y también repite en la selva, Madre de Dios, Ucayali y San Martín. Pero la zona central de Perú básicamente es expulsora. Miremos esto mismo de migración de toda la vida a nivel de distritos. La división política administrativa más pequeña de Perú. El año 2017. Rápidamente, Odisea tiene esa ventaja, esa versatilidad, que mueve millones de microdatos, como decía Jorge, y rápidamente podemos ver la información. Agranda, por favor, ok. Se repite el mismo patrón de la migración reciente. Una gran zona de distritos en la franja central de Perú, que son expulsores, los de color azul y los de color celeste. Y los grandes receptores es la costa, básicamente la costa central donde está Lima, la costa sur, y un poco de la selva básicamente por las actividades económicas que le indicaba. Podemos ver muy claramente, y Odisea nos ayuda mucho a visualizar la intensidad, la profundidad de toda la migración interna en los 1874 distritos que contaba Perú hace 5 años. Y por último, quiero hacer una aplicación del distrito más grande de Perú. El distrito más grande de Perú se llama San Juan del Lurigancho. Es un distrito que queda en Lima, que queda a 3 kilómetros del Palacio de Gobierno, a 3 kilómetros de la Plaza Mayor. Es un distrito que tiene 1.200.000 habitantes. Ese distrito, San Juan del Lurigancho, es más grande poblacionalmente que todas las ciudades de Perú. Tiene más población que Arequipa, más población que Cusco, más población que Huancayo, más población que Iquitos, más población que Piura, que Trujillo. La única ciudad que le gana a este distrito es Lima Metropolitana, que tiene 10 millones. En este distrito, que es un distrito variopinto, diverso, de ese 1.200.000, aproximadamente la mitad es emigrante. Han venido de diferentes distritos. Vamos a ver de dónde viene. ¿Dónde queda San Juan del Lurigancho? Vamos a ver geográficamente dónde queda San Juan del Lurigancho. Ahí. Agrándalo un poquito, por favor, la parte central.
ese mapita, ese chiquito, a 3 kilómetros de Lima. Ahí está San Juan de Lurigancho. Podemos ver cerca de la mitad de las personas que viven en ese distrito, vienen de distintos lados, de distintas localidades. Miremos de dónde vienen. A ver, un distrito cualquiera. A ver, el distrito de Huánuco. Huánuco es la zona central de Perú y Odisea nos permite visualizar que 7.788 personas que nacieron en Huánuco ahora viven en San Juan del Lurigancho. Veamos otro distrito. A ver, el distrito de Huancayo, que es la zona central, es una de las ciudades más importantes de la Sierra de Perú. 6.762 personas que nacieron en Huancayo y que ahora viven en el distrito de San Juan del Lurigancho. Para nosotros, el caso de Odisea es muy importante, porque en estos momentos estamos viendo lo de migración, pero podemos ver y podemos interactuar bases de datos de nuestros censos, de nuestras diferentes grandes investigaciones estadísticas con cartografía y muy rápidamente. Y podemos mapear, visualizar salud, educación, vivienda, saneamiento, gestión de residuos, transporte, tantas variables tan útiles para la toma de decisiones a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Creo que con estas herramientas, con estos aplicativos, las Oficinas Nacionales de Estadística cumpliría su rol de entregar a la sociedad información adecuada para la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Dante. Nosotros siempre en el equipo que está detrás de Odisea hablábamos de que los países debían adoptar Odisea. Esa es la transferencia y el esfuerzo en el que estamos embarcados. Pero tú nos has mostrado otra cosa. Perú se ha apropiado realmente de Odisea. Perú lo ha convertido en un instrumento extremadamente funcional y para el cual ustedes lo están haciendo hablar. O sea, es justamente ese el propósito de nuestro instrumento. Lo desarrollamos como prototipo, fue un trabajo de gabinete, si ustedes quieren, técnico, en los servidores de CELADE. Ese prototipo ahora lo estamos llevando a los países. Y Perú es, en ese sentido, cabeza de playa, es nuestra punta de lanza. Claramente ahí hay un ejemplo de cómo se puede apropiar un país de la plataforma y usarlo de la forma como lo están haciendo ahora, y luego con otras fuentes de información, ¿no? Que nosotros trabajemos con el censo, porque es nuestra fuente natural, no quiere decir de que Odisea o Redatam esté limitado a esa fuente, ¿no? Redatam ha sido aplicado a muchas otras fuentes, no solo censo, lo mismo vale para Odisea. Pasamos ahora contigo, Jorge. Muchas gracias, Dante, nuevamente. Jorge Barquero, que es el director del Centro Centroamericano de Población, y nos va a permitir tener la visión de la academia. Dante, ¿quería decir algo para concluir? No, quería agradecerte y disculparme por la apropiación. Más que disculpado. Muchas gracias por la apropiación. Exacto. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la gentileza. ¿Está escuchándolo? Sí, quiero agradecer la gentileza de haberme invitado a este evento y saludar a los miembros de este distinguido panel y también saludar a los presentes acá y a los que están de forma virtual. Quiero aclarar que yo no traje una presentación para presentar a mi país, sino que en este caso yo represento más bien la visión de un usuario, ¿verdad? De los usuarios, ¿verdad? Desde la universidad, desde la investigación. Y entonces he preparado unos comentarios a esta odisea, que es Odisea. Y quiero pues presentarme brevemente, más que personalmente como institución. Yo represento al Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, que es un centro académico de investigación de la universidad estatal más antigua de mi país,
que se creó por allá por el año, el CCP, por el año 93, producto de una conjugación de dos factores. Uno es un grupo de investigadores en demografía, muchos formados inicialmente por el mismo CELADE, y también coincidió con el cierre de una subsede que durante poco más de 20 años funcionó del CELADE en Costa Rica para el área centroamericana y del Caribe. Entonces, de allí surge este centro. Más recientemente, es de destacar que de la continua relación entre el CCP y CELADE, nos integramos hace ya varios años a un grupo, a una red de personas que estudiamos los fenómenos ligados a las migraciones internas, particularmente estudios asociados a las regiones metropolitanas, a las ciudades de los países que participamos en dicho grupo, que incluye hasta ahora a México, Brasil, Uruguay, Chile y Costa Rica. Se comprenderá entonces la enorme importancia que tiene para nosotros los investigadores, las personas que investigamos este tema, la creación de esta aplicación, de este sitio, Odisea, que precisamente compila y organiza información relevante de las fuentes de microdatos censales, como ya se ha dicho en varias ocasiones, en las presentaciones anteriores, pero ya no solo de forma sistemática y estandarizada para facilitar el acceso y la comparabilidad, sino que además lo hace de forma innovadora, tanto en su presentación, en la forma en que como visor de datos, de gráficas, de mapas, sino también como en términos de su propuesta de indicadores y de temas. Porque atiende a procesos y a fenómenos que hemos analizado, que estamos tratando de trabajar de manera comparativa, por lo menos entre los países que estamos participando en ese grupo de estudio, y ya hay algunas publicaciones al respecto. Temas, decía, perdón, que tienen que ver con la reconfiguración o la profundización de los procesos de urbanización, la metropolización, la concentración y desconcentración de la población en regiones urbanas y hacia otras zonas del país también. Y respecto a patrones muy importantes que se han mostrado acá y que muestra el Odisea, como es la movilidad, el cambio socio-residencial, ligado también a la segregación y incluso hasta la gentrificación en el territorio, entre otros fenómenos y procesos que podrían mencionarse. Para Costa Rica cobra especial interés y oportunidad esta información procesada y mapeada en Odisea por dos oportunidades que experimenta en este instante, en este momento. Uno es la realización del 11º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda del 2022, que justo ayer terminó la recolección más importante de la información. Todavía seguramente quedarán unas semanas recolectando, ustedes los que trabajan en los INES y INEX sabrán, hay una parte de recolección de información todavía de viviendas pendientes, pero el grueso de la información ayer terminó el trabajo de campo. Este censo posee una serie de innovaciones tecnológicas y temáticas que sumará a los estudios de migración y de movilidad aspectos importantes como es para un censo de derecho, como es el caso de Costa Rica, la indagación de los lugares de trabajo y estudio y los medios utilizados para el traslado, que eso no estaba en el censo del 2011, que es lo que está incluido en Odisea en este momento. Así como mejoras de tipo cartográfico de formato digital y para áreas pequeñas, lo cual esto calza pues, de manera muy oportuna. Y la segunda oportunidad es el potencial uso que esta información podría dar a la gestión de la reciente administración de gobierno de Costa Rica, que aunque asumió apenas recién hace 2 meses, pues ya ha dado importantes atisbos, por lo menos, de retomar un tema medio olvidado en América Latina o por lo menos lo digo para Costa Rica, para no ser muy pretencioso a hablar por América Latina, pero en mi país, el tema de la planificación urbana y el ordenamiento territorial.
y sobre todo a escala, no solo a escala nacional, sino regional y de cantones o municipios. Por eso es la segunda gran oportunidad que esta información da. Entonces, dicho esto, voy a enumerar por lo menos 3 principales bondades que hemos empezado a explorar de Odisea y luego para finalizar algunas sugerencias. Primero, cabe resaltar que visto desde un punto de vista académico, científico, sabemos que los estudios de migración, de movilidad, de desigualdades socioterritoriales y de segregación requieren un gran volumen y complejidad en el procesamiento de los datos. Esto, los que trabajamos esto sí, lo sabemos porque hay que tener acceso a la base y la base de datos, de la base de datos obtener los datos, apenas los datos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, las matrices de migración, y luego en hojas de cálculo empezar a generar los indicadores, tasas, etcétera. Y ni que se diga cuando hay que pasar a hacer el join con la parte cartográfica. Es un volumen de trabajo, ¿verdad? Que son proyectos en la universidad, así que mínimo 2 años, para decir un proyecto de un investigador, 2 años para tener eso. Y esto acá lo tienen en segundos, como lo vieron ya presentado. Por eso Odisea nos ahorra mucha de esa tarea y además de manera bastante flexible en términos de las especificidades que los usuarios y las usuarias pueden introducirle para generar los resultados que precisen sus investigaciones. Por ejemplo, para migración hay una serie de variables que ya se pudieron mostrar para desagregar las matrices de origen y destino en función de características selectivas de la migración, como la edad, el sexo, el nivel de instrucción, entre otros. Lo mismo para segregación, ¿verdad? Que es una gran ayuda tener variables de segmentación y la posibilidad, de nuevo, de mapearlas. La segunda aspecto que quería mencionar es que, refiriéndonos en particular al estudio de la segregación, hay algo que los escasos trabajos que hay para Costa Rica y creo que para otros países también, pocos países latinoamericanos en el tema de segregación, y es que se presenta como un asunto como problemático, y es la falta de consenso sobre qué se entiende, cómo se conceptualiza y sobre todo en la parte metodológica, ¿verdad? Lo que no posibilita tener cómo comparar entre países, porque se entienden diferentes cosas por segregación y se miden y se observan y se miden también diferentes cosas. Entonces hay una diversidad de métodos aplicados en esto que en este sentido Odisea resuelve o por lo menos propone una forma de estandarizar las variables de segregación, y entre más países y ciudades vaya incluyendo, permitirá entonces también algo que es anhelado en la parte de investigación desde mi punto de vista, y es la meta de obtener la comparabilidad que buscamos siempre para comprender qué tanto convergen y divergen estos procesos entre países y entre zonas. Y el tercer aspecto es, aunque yo soy más bien como de sociedad civil y como de universidad, pero en el CCP en particular nosotros generamos muchos datos, información. De hecho, nos encargamos hasta ahora, nos hemos encargado también de las proyecciones de población para el INEC, entonces para el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces, un punto nada más para mencionar que a nivel de gestión de gobiernos, tanto nacionales como locales, esta información y la forma de obtenerla es, desde el punto de vista de los que estudiamos el fenómeno, un insumo de política pública para los planes de ordenamiento territorial y para el urbanismo, muy importante. Lo novedoso acá no es tanto el visor mismo, sino la disponibilidad de los datos, ya que en materia de programas y políticas sobre estos temas, las variables demográficas y sociales en general suelen ser más débiles o más pobres, ¿verdad? Si las comparamos con el resto de variables
insumos de la planificación urbana o del ordenamiento territorial, como son, por ejemplo, las variables ambientales, las variables de transporte, de infraestructura urbana, suelen estar mejor trabajadas y además más desagregadas y territorializadas. En cambio, las sociales no tanto, o a veces no, mientras que con frecuencia más bien la variable social en esos planes solo incluyen datos de cantidades de población actual y de proyecciones. Y esto porque es así, porque los gobiernos nacionales y locales no cuentan a veces ni con el conocimiento, ni con los técnicos o expertos, ni las herramientas. Todo lo cual, en este caso, Odisea lo brinda, bueno, y lo podría brindar si se incide para que sea utilizado, ya no solo para investigación, que interés, sino para política pública. Por último, hay algo que desde el punto de vista de la disposición de datos para la investigación, pues es relevante también y coincidente con la Universidad de Costa Rica y con el centro que represento, con el CCP, y es que van en la misma línea que venimos desarrollando para otras áreas, que me refiero a la democratización de la información para hacer ciencia abierta, ¿verdad? Odisea nos presenta entonces una información que de otro modo, en otros tiempos, solo sería accesible mediante repositorios privados, por ejemplo, ¿verdad? De pago, costosos, donde solo investiga gente top y no podemos, ¿verdad? O no podemos acceder a algunos, o mediante la solicitud de tabulaciones o cuadros especiales o subbases, ¿verdad? A veces también con costo económico, que se solicitan a las oficinas de estadística, y solo datos básicos, ¿verdad? No procesamientos especiales, ¿verdad? Lo que entregan las oficinas estadísticas es el dato para que usted trabaje, no indicadores calculados, ya como en este caso, información cartográfica, todo lo cual ya lo hemos visto. Entonces esto sugiere que dicha apertura puede ir dirigida a distintos públicos también o destinatarios, ¿verdad? Y ya no, esta idea de la ciencia abierta, ya no solo a especialistas en investigación sociodemográfica, sino también, por ejemplo, estudiantes de distinto nivel o grado, así como a comunicadores. Particularmente en Costa Rica, nosotros generamos mucha información para periodistas, ¿verdad? Y con estos últimos, entonces, se muestra una experiencia que, la experiencia que nosotros nos ha surgido de esto es que hay que ser cautelosos en que conozcan sobre todo los periodistas, que conozcan muy bien el dato que están, ¿verdad? Cuando se deja abierto así, en este caso, que puede cualquiera abrir, entonces el dato, la gráfica, el mapa que están obteniendo, deben estar seguros de que, o debemos tratar de asegurarnos hasta cierto punto, de una buena interpretación y un buen manejo de esta información. Para esto, bueno, termino haciendo una sugerencia, y es pues, yo no lo encontré exactamente como directamente un manual del usuario, pero sí algo que está de moda o que se destila en esto es videos, ¿verdad? Como tutoriales, ¿verdad? Para tutoriales cortos, para la utilización de la información. Yo creo que ya estoy en tiempo, entonces por lo demás, desear el mejor de los éxitos en el futuro de esta aplicación y reiterar la colaboración del CCP y de la universidad, así como convertirnos en enlace con otras instancias gubernamentales de mi país, de Costa Rica, como particularmente con el INEC, porque veo que es sumamente importante que esto, y esa es la meta, de que esta aplicación sea apropiada por los países. Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Hicimos y acertamos plenamente al traerte. Queríamos traer a alguien que maneja el tema de la migración y que habla desde la vereda de la academia. Lo que nos has dicho ha resultado iluminador respecto de ámbitos, aspectos, incluso hipótesis
temas a estudiar que podrían desarrollarse con Odisea, y no solo eso, no solo hablaste de la academia y la investigación, sino también del público general, de la democratización de la información, de cómo esto podría ser utilizado incluso por periodistas, porque realmente es mucho más funcional que una matriz con la que normalmente trabajamos nosotros. Así que muchísimas gracias por el aporte, y hago una breve recapitulación, pero muy breve, porque, bueno, ya me referí a Perú y el hecho de que es el país que se ha apropiado hasta el momento con mayor intensidad y cariño, diría yo, de Odisea. Nos acaba de hablar Jorge respecto de las funcionalidades que tiene Odisea desde la mirada de un académico, desde la academia. Ahora, México. México es tremendamente importante para nosotros porque ya tiene un compromiso, ¿no?, adquirido de ir en esa dirección. Porque México además tiene un peso específico desde el punto de vista de la información en América Latina, y porque México nos va a imponer algunos desafíos. México en 2020 levantó su censo e introdujo nuevas preguntas sobre movilidad, que no están ni en Odisea 1 ni en Odisea 2, porque son nuevas, son completamente nuevas, ¿no? Tiempo de desplazamiento, modo de desplazamiento, que van a dar un valor tremendo a ese módulo tradicional de conmutación, que ahora va a tener mucho más poder, mucha más información y mucho más impacto desde el punto de vista de política. Encontramos que México es el ejemplo de módulo de conmutación en comparación con el resto de los países de América Latina, y esperamos que muchos países sigan ese módulo. Y llevar eso a Odisea es un tremendo desafío, y esperamos hacerlo de manera conjunta y muy activa durante 2022. Así que muchas gracias, Conapo, Gabriela, Rodrigo, por haber aceptado el... pero por favor, entre lo que es compartido no hay expropiación. Ahora, yo ya había advertido, somos muchos, hay más de 200 personas han estado conectadas en y han estado muy activos en el chat. Los que han seguido el chat han visto que ha habido conversación. Y buena parte de las preguntas han tenido que ver más bien con, bueno, ¿y por qué Argentina? ¿Por qué Guatemala? ¿Por qué República Dominicana todavía no? No vamos a responder esas preguntas, esas son más bien desafíos para el futuro, ¿no? Esperamos que esos países se acerquen a nosotros oficialmente e iniciaremos los pasos tendientes a generar un trabajo como el que ya hemos realizado con Perú o con México. Guatemala, Chile, ¿no? Todos son países amigos con los cuales hemos trabajado muchas veces y queremos seguir trabajando, y está esa oportunidad. Y dentro de las preguntas mismas, así más técnicas, había algunas, muy pocas, pero algunas refería a temas muestrales, por ejemplo, que es otro desafío que nos va a poner México, ¿no? Porque México tiene el componente de muestra en su censo en el caso de conmutación. Así que ahí vamos a tener que tener el cuidado que amerita toda muestra, que no es lo que acontece en los otros 3 países con los que hemos trabajado. Pero, dicho eso, tenemos un espacio aquí disponible, más de 30 personas en sala. Si es que alguien, tenemos técnicamente 6, 7 minutos por delante. Abro la palabra para consultas rápidas, precisas, a los panelistas. Justamente de las preguntas sobre el lugar donde está ubicado el establecimiento donde trabajan las personas y el lugar donde está ubicado el establecimiento educativo. Sin embargo, nunca hemos tenido respuesta, por eso tal vez les pido a ustedes que, como siempre han sido asesores de los censos del Instituto Nacional de Estadística en Bolivia, dado que es un tema que ya es necesario estudiarlo, sobre todo el de conmutación. Entonces, valdría la pena que ustedes, con la autoridad que les da su ser técnicos en esto, el sugerir que incluyan por lo menos esas 2 preguntas. Desde los 2 o 3 censos anteriores como Centro de Estudios de Población, hemos sugerido, pero la verdad es que no ven la necesidad de incluir esas preguntas. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguna otra pregunta antes de responder a Miriam? Tenemos todavía 5 minutos. Respondo mientras tanto si es que alguien quiere hacer una pregunta, hay todavía un margen. Yo creo que sobreestima un poquito nuestra capacidad de influir en las boletas censales, pero vamos a hacer el esfuerzo. Acá está atrás tuyo Fabiana del Popolo, que es la encargada de CELADE en materia censal. Ella toma nota de tu planteamiento y lo llevará
a Bolivia, que está en un proceso de decisión en estos momentos sobre el censo y su futuro, ¿no? Sobre todo la fecha. Eventualmente eso podría dar algún espacio, lo veo difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde, algún espacio también a revisar la boleta. ¿Ok? Pero ya tuviste la fortuna que está aquí Fabiana y se va entonces con tu mensaje a las conversaciones que ella tiene regularmente con el INE de Bolivia al respecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta, algo de los panelistas con lo cual quieran concluir? ¿No? Bueno, estamos en tiempo. A mí solo me queda agradecer a todos los que vinieron acá presencialmente, a los cientos que estuvieron de manera virtual, desde luego a los panelistas que hicieron un tremendo esfuerzo. Dante no lo dijo, pero hoy día es asueto, es feriado en Perú, y de todas maneras estuvo ahí, y ustedes vieron su presentación, lo profesional que fue. Así que bueno, Dante, muchísimas gracias. Y concluir con un agradecimiento especial a quien hizo posible en gran medida este instrumento, que fue el proyecto SISI, ¿no? Que está concluyendo en estos momentos el proyecto de ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes, pero que va a tener una versión 2, SISI 2.0, y que esperamos podamos seguir contando con su apoyo para ir y seguir diseminando Odisea u otros temas en donde podamos aportar en el contexto de este proyecto en el futuro, este proyecto que es de la CEPAL y la cooperación alemana. Muchas gracias y cerramos con esto. Hasta luego.